Audiolibros en Latino presenta Hércules Poirot en Asesinato en el campo de golf, escrito por Agatha Christie. Capítulo 15. Una fotografía. Eran las palabras del doctor tan sorprendentes que todos nos quedamos desconcertados. Teníamos allí a un hombre apuñalado con una daga robada solo 24 horas antes, y no obstante, afirmaba el doctor Durand de un modo categórico que su muerte había ocurrido hacía por lo menos 48 horas. Todo aquello era fantástico en el más alto grado. Estábamos aún reponiéndonos de la sorpresa causada por el anuncio del doctor cuando me trajeron un telegrama. Había sido recibido en el hotel y enviado a la villa. Lo abrí. Era de Poirot, que avisaba su regreso en el tren que llegaba a Merlinville a las 12:28. Miré mi reloj y comprobé que tenía el tiempo justo para ir a recibirle a la estación sin precipitarme. Comprendía que era importantísimo que quedase informado enseguida de la emocionante novedad. Reflexioné que, evidentemente, Poirot no había tenido dificultad en encontrar lo que buscaba en París. Así lo demostraba la prontitud de su regreso. Le habían bastado unas cuantas horas. Me pregunté qué efecto le causaría la noticia que iba a comunicarle. El tren venía con algunos minutos de retraso y me puse a pasear sin objeto por el andén hasta que se me ocurrió que podía ocupar el tiempo en hacer algunas preguntas acerca de las personas que habían salido de Merlinville con el último tren de la noche de la tragedia. Me acerqué al factor, hombre de aspecto inteligente, y no me costó mucho persuadirle para hablar del asunto. Afirmó calurosamente que era una vergüenza para la policía que tales bandoleros o asesinos pudiesen circular por ahí sin el merecido castigo. Le hice la insinuación de que había alguna posibilidad de que hubiesen salido con el tren de medianoche, pero él lo negó resueltamente. 2 extranjeros le hubieran llamado la atención, estaba seguro de ello. Solo habían tomado aquel tren unas 20 personas y él no hubiera dejado de advertir su presencia. No sé qué fue lo que me puso esta idea en la cabeza. Quizá el acento de angustia de las palabras oídas a Martha Dubril, pero de pronto le pregunté: ¿No partió con este tren Renault, hijo? Ah, no, señor. Llegar y volver a marcharse al cabo de media hora no hubiera sido muy divertido. Le miré sin comprender apenas el significado de sus palabras. Luego lo comprendí. ¿Quiere usted decirme, le pregunté con el corazón algo agitado, que Monsieur Jacques Renault había llegado a Merlinville aquella noche? Sí, señor, con el último tren que llega por el otro lado, el de las 11:40. Mi cerebro giró como en un torbellino. He aquí pues la razón de la angustia de Marta. Jacques Renault había estado en Merlinville en la noche del crimen, pero ¿por qué no lo había dicho? ¿Por qué, por el contrario, nos había inducido a creer que había permanecido en Cherburgo? Recordando su expresión franca y juvenil, difícilmente hubiera podido yo decidirme a pensar que tuviese alguna relación con el crimen. No obstante, ¿por qué este silencio por su parte acerca de un punto de tan vital importancia? Una cosa era cierta: Marta había estado siempre enterada de todo. De aquí su congoja y sus ansiosas preguntas a Poirot sobre si se sospechaba de alguien. Mis reflexiones fueron interrumpidas por la llegada del tren, y un momento después estaba dando la bienvenida a Poirot. El hombrecillo venía radiante, reía y vociferaba, y olvidando mis reparos británicos, me abrazó calurosamente en el andén. «Mon cher ami, he triunfado maravillosamente». «¿De veras? Me encanta saberlo. ¿Tiene usted las últimas noticias de aquí?» «¿Cómo quiere que tenga ninguna noticia? Ha ocurrido algo, ¿verdad? ¿Han detenido a alguien ese buen Giraud? ¿O a varias personas, quizá? Ahora voy a ponerle en ridículo a ese tipo. Pero, ¿a dónde me lleva usted, amigo mío? ¿No vamos al hotel? Es necesario que me arregle el bigote. Está deplorablemente caído con el calor del viaje. Además, sin duda, llevo polvo en el traje y tengo que ajustarme la corbata». Corté de golpe estas protestas. «Mi querido Poirot, deje todo esto. Tenemos que ir a la villa inmediatamente. Ha habido otro asesinato». Nunca he visto un hombre tan aturdido. Cayó su mandíbula y su expresión perdió toda la anterior viveza. Con la boca abierta, se quedó mirándome. «¿Qué dice? ¿Otro asesinato? Ah, pero entonces estoy equivocado por completo. He fracasado.
Giraud puede burlarse de mí, no le faltará razón. ¿No lo esperaba usted entonces? ¿Yo? De ningún modo. Esto destruye mi explicación, lo deshace todo. Esto... Ah, no. Y se detuvo de repente golpeándose el pecho. Es imposible. No puedo estar equivocado. Considerados metódicamente y en su verdadero orden, los hechos solo admiten una explicación. Debo tener razón. Tengo razón. Pero entonces me interrumpió. Espere, amigo mío, debo tener razón, y por tanto este nuevo asesinato es imposible, a no ser... Oh, espere, se lo ruego, no diga una palabra. Permaneció callado por unos momentos. Luego, volviendo a su actitud normal, dijo con voz tranquila y segura: La víctima es un hombre de mediana edad. Su cuerpo ha sido hallado en el cobertizo cerrado cercano al lugar del crimen, y la muerte había ocurrido por lo menos 48 horas antes, y es muy probable que fuese acuchillado de un modo parecido al de Renaud, aunque no necesariamente en la espalda. Ahora me llegó a mí el turno de quedarme con la boca abierta, y así lo hice. En todo lo que sabía de la historia de Poirot no había un hecho tan sorprendente como este, y como era casi inevitable, cruzó una duda por mi mente. «Poirot», exclamé, «¿está usted bromeando ahora a costa mía? Estaba ya informado». Pero él me dirigió una mirada de reproche. ¿Soy yo capaz de hacer una cosa así? Le aseguro que no sabía una palabra de esto. No ha observado la impresión que me han causado sus noticias. Pero, ¿cómo ha podido saber todo esto? ¿Tenía razón entonces? Pero yo lo sabía. Las pequeñas células grises, amigo mío, las pequeñas células grises. Ellas me lo habían dicho. Así, y no de otro modo, era posible una segunda muerte. Cuéntemelo ahora todo. Si vamos por la izquierda, podremos tomar un atajo, cruzando el campo de golf, que nos llevará mucho más deprisa a la parte posterior de Villa Genevieve. Mientras caminábamos, siguiendo el atajo indicado por él, le conté cuánto sabía. Poirot me escuchó con gran atención. «La daga estaba en la herida, dice usted. Es curioso. ¿Está seguro de que era la misma?» «Absolutamente seguro. Esto es lo que hace el caso tan imposible». «Nada es imposible. Puede haber tenido 2 dagas». Oyendo esto, levanté las cejas. «Seguramente esto es extremadamente inverosímil. Sería una coincidencia muy extraordinaria». «Habla usted como de costumbre, sin reflexionar, Hastings. En algunos casos sería extremadamente improbable la existencia de 2 armas idénticas, pero no en el caso presente. Esta arma particular era un recuerdo de la guerra hecho por encargo de Jacques Renaud. Si pensamos en ello, es realmente muy inverosímil que encargase solo una daga. Muy probablemente había otra para su propio uso». «Pero nadie ha dicho mención de semejante cosa». En el tono de Poirot asomó ahora una insinuación del acento del conferenciante. «Amigo mío, cuando se trabaja en la indagación de un caso, no se toman en cuenta solo las cosas que han sido mencionadas. No hay razón para mencionar muchas cosas que pueden luego resultar importantes. Asimismo, hay muchas veces una razón excelente para no mencionarlas. Puede usted elegir entre los 2 motivos». Guardé silencio, impresionado a mi pesar. Con unos cuantos minutos más llegamos al famoso cobertizo. Allí encontramos a todos nuestros amigos y tras un intercambio de frases corteses, Poirot empezó su tarea. Habiendo observado el trabajo de Giraud, me sentí vivamente interesado. Poirot dirigió a su alrededor una mirada superficial y solo examinó la chaqueta y el pantalón harapientos que se hallaban junto a la puerta. A los labios de Giraud asomó una sonrisa desdeñosa y, como si lo hubiese advertido, Poirot echó al suelo nuevamente el lío de ropa. «¿Prendas viejas del jardinero?», preguntó. «Exactamente», contestó Giraud. Poirot se arrodilló junto al cadáver. Sus dedos trabajaban rápida pero metódicamente. Examinó el género del traje y comprobó que no estaba marcado. Dedicó una atención especial a las botas y asimismo a las uñas sucias y rotas. Mientras examinaba estas últimas, dirigió a Giraud una rápida pregunta. «¿Las ha visto?» «Sí, las he visto», contestó el otro con su rostro siempre inescrutable. De pronto, Poirot se enderezó. «Doctor Durand». «Diga», y el doctor se adelantó. «Tiene espuma en los labios. ¿La ha observado usted?» Debo admitir que no lo había advertido.
¿Pero la observa ahora? Oh, ciertamente. Poirot dirigió una nueva pregunta a Giraud. Usted la había advertido, sin duda. El otro no contestó. Poirot continuó su trabajo. La daga había sido retirada de la herida y colocada en un jarro de cristal al lado del cadáver. Poirot la examinó y estudió luego la herida con atención. Cuando levantó la cabeza, su rostro estaba excitado y brillaba en sus ojos la gran luz verde que tan bien conocía yo. ¿Es esta una extraña herida? No ha sangrado, no hay mancha en la ropa. La hoja de la daga está ligeramente descolorida y nada más. ¿Qué le parece a usted, señor doctor? Solo puedo decir que es todo muy anormal. No es nada anormal, es muy sencillo. El hombre fue apuñalado cuando ya estaba muerto. Y conteniendo con un movimiento de la mano el vocerío que se había levantado, Poirot se volvió hacia Giraud y añadió: «Monsieur Giraud está de acuerdo conmigo, ¿verdad?» Cualquiera que fuese su verdadera opinión, Giraud aceptó la petición sin mover un músculo. Calmosa y algo desdeñosamente contestó: «Ciertamente estoy de acuerdo». De nuevo se levantó el murmullo de sorpresa e interés. «¡Pero vaya una idea!», exclamó Ted. «Apuñalar a un hombre después de muerto. ¡Bárbaro! ¡Inaudito! ¿Algún odio insaciable, quizá?» «No», dijo Poirot. «Me figuro que se hizo enteramente a sangre fría, para crear una impresión». «¿Qué impresión?» «La impresión que casi creó», replicó Poirot con tono oracular. Vex había estado reflexionando. «¿Cómo fue muerto el hombre, entonces?» «No fue muerto, murió. Y murió, si no estoy muy equivocado, de un ataque de epilepsia». La declaración de Poirot levantó de nuevo una excitación considerable. El doctor Durand volvió a arrodillarse e hizo una exploración minuciosa. Por último, poniéndose en pie, dijo: «Monsieur Poirot, me inclino a creer que su afirmación es acertada. Al empezar estuve desorientado. El hecho indiscutible de que el hombre había sido apuñalado desvió mi atención de todas las otras indicaciones». Poirot era el héroe de aquella hora. El juez de instrucción le felicitó profusamente. Poirot correspondió con donaire y se excusó luego con el pretexto de que ni él ni yo habíamos almorzado todavía y que deseaba reponerse de las fatigas del viaje. Cuando estábamos a punto de salir del cobertizo, se nos acercó Giraud. «Otra cosa, Poirot», dijo con su voz suave y zumbona. «He encontrado esto arrollado al puño de la daga, un cabello de mujer». «Ah», contestó Poirot, «¿un cabello de mujer? ¿De qué mujer?», me pregunto yo. «Yo me lo pregunto también». Y con una reverencia, Giraud nos dejó. «Ha insistido ese bueno de Giraud», dijo Poirot con aire pensativo. «No sé en qué dirección espera despistarme. ¿Un cabello de mujer? Almorzamos con buen apetito, pero encontré a Poirot un poco distraído. Pasamos luego a nuestra sala y allí le rogué que me dijese algo de su misterioso viaje a París. «Con mucho gusto, amigo mío, he ido a París a buscar esto». Y sacó del bolsillo un pequeño recorte amarillento de papel de periódico. Era la reproducción de una fotografía de mujer. Me lo entregó y lancé una exclamación. «¿La reconoce usted, amigo?». Hice una seña afirmativa, aunque era claro que aquella fotografía databa de muchos años y el peinado era de otro estilo. El parecido era inconfundible. «¡Madame Dubreuil!». Poirot movió la cabeza con una sonrisa. «Esto no es enteramente exacto, amigo mío. No se llamaba así en aquellos tiempos. Ese es el retrato de la célebre Madame Veroldy». «Madame Veroldy». Como en un relámpago, acudió a mi memoria la historia del proceso por asesinato que había despertado un interés mundial, el proceso Veroldy. Capítulo 16. El proceso Veroldy. Unos 20 años antes de la época a que se refiere el presente relato, Arnold Veroldy, natural de Lyon, llegó a París acompañado de su bonita esposa y de la hija de ambos, que no era entonces más que un bebé. Veroldy era un socio joven de una firma de comerciantes de vino, hombre robusto, de mediana edad, aficionado a la buena vida, consagrado a su encantadora esposa y poco notable por ningún otro concepto.
La firma a la que pertenecía Barreldy era poco importante, y aunque regularmente próspera, no proporcionaba ingresos muy considerables al joven asociado. Los Barreldy ocupaban un piso pequeño, y habían empezado viviendo modestamente. Pero por poco notable que pudiera ser Barreldy, su esposa ostentaba una deslumbrante aureola romántica. Joven, bien parecida y dotada de un singular encanto en sus maneras, Madame Barreldy produjo desde el principio en su barrio una sensación que se acrecentó cuando empezó a circular el rumor de que había estado su cuna rodeada de algún interesante misterio. Afirmaban unos que era hija ilegítima de un gran duque ruso. Según otros, se trataba de un archiduque austriaco, y la unión de sus padres era legal, aunque morganática. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa, que Jane Barreldy era el centro de un misterio interesante. Entre los amigos y conocidos de los Barreldy figuraba un abogado joven, George Connor. Pronto fue evidente que la fascinante Jane había esclavizado por completo su corazón. Madame Barreldy alentó al joven discretamente, aunque teniendo siempre buen cuidado de afirmar su absoluta fidelidad al hombre de mediana edad que era su esposo. No obstante, muchas personas despechadas no vacilaron en declarar que Connor era su amante, y no el único. Cuando los Barreldy llevaban unos 3 meses de residencia en París, entró en escena otro personaje. Era Mr. Hiram P. Trapp, un norteamericano extremadamente rico. Presentado a la encantadora y misteriosa Madame Barreldy, fue muy pronto víctima de sus atractivos. Su admiración era clara, aunque estrictamente respetuosa. Por aquella fecha, Madame Barreldy se mostró más explícita en sus confidencias. A varias de sus amigas declaró que se hallaba muy inquieta a causa de su esposo. Dijo que había sido inducida a tomar parte en varios planes de naturaleza política e hizo también referencia a algunos papeles importantes cuya custodia se le había confiado y que contenían datos relativos a un secreto de largo alcance europeo. Le habían sido confiados para desorientar a los que los buscaban, pero Madame Barreldy estaba nerviosa, pues había reconocido a varios miembros importantes del Círculo Revolucionario de París. La bomba estalló el 28 de noviembre. La mujer que venía todos los días a limpiar y a guisar para los Barreldy quedó sorprendida al ver abierta la puerta del piso. Oyendo algunos débiles gemidos procedentes del dormitorio, entró. Sus ojos tropezaron con un cuadro terrible. Madame Barreldy yacía en el suelo, con los pies y manos atadas y gimiendo, pues había logrado retirar la mordaza que cubrió su boca. Sobre el lecho estaba Barreldy, en un charco de sangre, con un cuchillo clavado en el corazón. El relato de Madame Barreldy era bastante claro. Despertando repentinamente de su sueño, había distinguido inclinados sobre ella a 2 hombres enmascarados que ahogaron sus gritos atándola y amordazándola. Luego habían pedido a Monsieur Barreldy el famosísimo secreto. Pero el intrépido comerciante en vinos se había negado en redondo a acceder a esta demanda. Irritado por su negativa, uno de los hombres le había atravesado el corazón con un cuchillo. Con las llaves del muerto habían abierto la caja de caudales del rincón y se habían llevado muchos papeles. Los 2 hombres llevaban grandes barbas y sendas máscaras, pero Madame Barreldy declaró positivamente que eran rusos. El suceso despertó una sensación inmensa. Pasó el tiempo y nunca se halló la pista de los misteriosos barbudos. Y luego, cuando el interés general empezaba a decaer, ocurrió una cosa sorprendente. Madame Barreldy fue detenida bajo la acusación de haber asesinado a su marido. Cuando se celebró el juicio, apasionó a todo el mundo. La juventud y belleza de la acusada y su misteriosa historia bastaron para convertir el caso en un proceso célebre. Quedó demostrado sin posibilidad de duda que los padres de Jane eran una pareja de comerciantes en frutas muy respetable y prosaica de las afueras de Lyon. El gran duque ruso, las intrigas cortesanas y los planes políticos, con las demás historias puestas en circulación, habían salido de la imaginación de la misma dama. Toda la verdadera historia de su vida fue expuesta al público sin contemplaciones. El motivo del asesinato resultó ser Mr. Hiram P. Trapp. Mr. Trapp hizo lo que pudo, pero hábil e implacablemente interrogado, se halló obligado a admitir que amaba a Jane y que, si ésta hubiera sido libre, le hubiera pedido que se casara con él. El hecho de que las relaciones entre ellos hubiesen de ser reconocidas como puramente platónicas daba mayor fuerza a la acusación. Como quiera que el carácter sencillo y honrado de aquel hombre no le permitía aspirar a convertirse en su amiga,
Jane había concebido el monstruoso proyecto de deshacerse de su marido, menos joven y menos distinguido, para llegar a ser la esposa del rico norteamericano. Madame Veroldy no perdió por un momento la sangre fría ni el dominio de sí misma ante sus acusadores, y sostuvo invariablemente su historia, persistiendo en la declaración de que tenía en las venas sangre real y había sido sustituida por la hija del vendedor de frutas en edad temprana. Aunque absurdas y sin fundamento alguno, estas manifestaciones fueron aceptadas e implícitamente creídas por gran número de personas. Pero el fiscal fue implacable. Denunció como pura invención a los rusos enmascarados y afirmó que el crimen había sido cometido por Madame Veroldy y su amante Georges Connue. Se despachó un mandamiento para efectuar la detención del segundo, quien prudentemente había desaparecido. En la prueba se puso de manifiesto que las ligaduras que tuvo puestas Madame Veroldy estaban tan flojas que hubiera podido quitárselas fácilmente. Y luego, cuando se acercaba el término del juicio, llegó a manos del fiscal una carta echada al correo en París. Era de Georges Connue, quien, sin revelar su actual paradero, confesaba el crimen detalladamente. En ella declaraba que él efectivamente había descargado el golpe fatal a instigación de Madame Veroldy. El crimen había sido proyectado entre los dos, creyendo que su marido la maltrataba y enloquecido por su propia pasión, de la que se creía correspondido por ella, había preparado el crimen y dado la cuchillada que debía dejar a la mujer amada libre de una odiosa esclavitud. Ahora, por primera vez, tenía conocimiento de la existencia de Hiram Petrap y comprendía que la mujer que amaba le había hecho traición. No quería ésta ser libre para pertenecerle mejor a él, sino para casarse con el rico americano. Le había utilizado como un instrumento y ahora, furiosamente celoso, se volvía contra ella y la denunciaba, declarando que por su parte había obrado siempre a instigación de Jane. Y entonces Madame Veroldy dio pruebas del notable carácter que sin duda poseía. Sin vacilación abandonó su defensa anterior y admitió que los rusos eran pura invención suya. El verdadero asesino era Georges Connue. Enloquecido por su pasión, había cometido el crimen, jurando que si no guardaba silencio se tomaría una terrible venganza sobre ella. Aterrada por sus amenazas, ella había consentido, temiendo además que, si decía la verdad, pudiera verse acusada de complicidad en el crimen. Pero se había negado firmemente a tener nada más que ver con el asesino de su marido, y en venganza por su actitud, había escrito él esta carta acusadora. Solemnemente juró que no había tenido parte alguna en la preparación del asesinato y que lo que había visto al despertarse aquella terrible noche había sido al mismo Georges Connue en pie a su lado con el ensangrentado cuchillo en la mano. La actitud era arriesgada. La versión de Madame Veroldy era apenas creíble, pero su discurso ante el jurado fue una obra maestra. Con las mejillas bañadas en lágrimas, habló de su hijita, de su honor de mujer, de su deseo de conservar limpia su reputación en beneficio de la criatura. Admitió que, habiendo sido la amante de Georges Connue, podría haber sido considerada como responsable moralmente del crimen, pero ante Dios nada más. Sabía que había cometido una grave falta al abstenerse de denunciar a Connue, pero con voz entrecortada declaró que esto era una cosa que ninguna mujer podía haber hecho. Ella le había amado. ¿Podía prestar su ayuda para que se le enviase la guillotina? Había sido muy culpable, pero era inocente del crimen que se le imputaba. Como quiera que ello pudiera haber sido, su elocuencia y su personalidad ganaron la partida. En medio de una escena de no igualada emoción, Madame Veroldy fue absuelta. Los mayores esfuerzos de la policía no bastaron para hallar la pista de Georges Connue. En cuanto a Madame Veroldy, nada más se supo de ella. Llevándose a su niña, se alejó de París para comenzar una nueva vida. Capítulo 17. Hacemos nuevas investigaciones. He dado una noticia completa del caso Veroldy. Por supuesto, no vinieron a mi memoria todos los detalles de tal caso como los registro aquí. Sin embargo, recordaba el caso con bastante precisión. Despertó mucho interés en su tiempo y fue extensamente descrito en la prensa inglesa, de suerte que no necesitaré hacer un gran esfuerzo para repasar los detalles más salientes. De momento, y dada mi emoción, parecía dejar aclarado todo el asunto. Reconozco que soy impulsivo y paro deplora mi costumbre de saltar a las conclusiones, pero creo tener alguna excusa en el caso presente.
Desde luego, me llamó la atención el modo notable como este descubrimiento justificaba el punto de vista de Poirot. «Poirot», le dije, «le felicito. Ahora lo ve todo». Con su acostumbrada precisión, Poirot encendió uno de sus delgados cigarrillos. Después levantó la vista. «Y puesto que ahora lo ve usted todo, amigo mío, ¿qué ve exactamente?» «¿Cómo? Pues que fue Madame de Bril-Veroldy quien asesinó a Monsieur Renaud. La similitud de los dos casos lo prueba sin la menor duda». «Entonces, ¿considera usted que Madame Veroldy fue absuelta injustamente?» Abrí muchos los ojos y contesté, «Por supuesto, ¿no lo cree usted así?» Poirot paseó hasta el extremo de la habitación, rectificó distraídamente la posición de una silla y dijo con expresión pensativa, «Sí, esta es mi opinión, pero no hay por supuesto, amigo mío. Técnicamente hablando, Madame Veroldy es inocente». «De aquel crimen quizá, pero no de este». Poirot se sentó de nuevo y me miró con su pensativa expresión más acusada que nunca. «¿De suerte que su opinión definitiva es que Madame de Bril asesinó a Monsieur Renaud?» «Sí». «¿Por qué?» Y la pregunta fue tan repentina que me dejó desconcertado. «¿Cómo?» balbucí. «¿Por qué? Oh, porque...» Y me detuve. Poirot me miró tras una inclinación de cabeza. «Y ya lo veo. Tropezó usted al primer paso. ¿Por qué había de asesinar a Madame de Bril? La llamo así para más claridad a Monsieur Renaud. No podemos encontrar ni la sombra de un motivo. No gana nada con su muerte, sea querida o chantajista, pierde. No hay asesinato sin motivo. El primer crimen era diferente. Había allí un enamorado rico que hubiera podido ocupar el lugar del esposo. El dinero no es el único motivo para asesinar, objeté. ¿Cierto?, combinó Poirot con voz plácida. Hay otros dos. Uno de ellos actúa en el crime pasionel. Y hay un tercer motivo, poco frecuente porque supone alguna forma de desarreglo mental en el asesino, el del asesinato por una idea. La manía homicida y el fanatismo religioso pertenecen a esta clase. Podemos prescindir de él en el caso presente. «Pero, ¿qué me dice del crime pasionel? ¿Puede pasarlo por alto? Si Madame de Bril fue la amiga de Renaud, si descubrió que el afecto de él se enfriaba, o si se despertaron sus celos de un modo u otro, ¿no pudo matarlo en un momento de ira?» Poirot movió la cabeza. «Sí... sí, fíjese bien. Si Madame de Bril era la amiga de Renaud, éste no había tenido tiempo de casarse con ella. Y en todo caso, equivoca usted su carácter. Es una mujer que sabe simular una gran tensión emocional. Es una actriz magnífica. Pero si la consideramos desapasionadamente, su vida desmiente estas apariencias. Examinándola a fondo, la encontramos siempre fría y calculadora en todos sus motivos y acciones. Su complicidad en el asesinato de su esposo no obedeció al deseo de unirse con su joven amante. Su objeto era el rico norteamericano, por el que probablemente no sentía el menor afecto. Si cometió un crimen, fue para ganar algo, y aquí no había nada que ganar. Además, ¿cómo explica usted que se hubiese cavado la sepultura? Este era un trabajo de hombre. «Puede haber tenido un cómplice», le indiqué con pocos deseos de abandonar mi opinión. Paso a otra objeción. Ha hablado usted de similitud entre los dos crímenes. ¿Dónde está esa similitud, amigo mío? ¿Dónde está? Le miré lleno de asombro. «¿Cómo, Poirot? Pero si fue usted quien la descubrió. La historia de los hombres enmascarados, el secreto, los papeles...» Poirot sonrió ligeramente. «No se acalore así, se lo ruego, no me desdigo de nada. La semejanza entre las dos historias las une inevitablemente. Pero reflexione ahora sobre un punto muy curioso. No es Madame de Bril quien nos cuenta esta historia. Si fuera ella, todo sería, ciertamente, coser y cantar. Es Madame Renaud. ¿Es que está entonces de acuerdo con la otra?» «No puedo creerlo», repuse lentamente. «Si está de acuerdo, es la actriz más perfecta que el mundo haya visto nunca». «Ta, replicó Poirot impaciente. «Otra vez volvemos al sentimiento y dejamos la lógica. Si para ser criminal necesita una mujer ser una consumada actriz, atribúyale este don en buena hora. Pero, ¿es necesario?
Yo no creo que Madame Renaud esté de acuerdo con Madame Dubreuil por diversas razones, algunas de las cuales le he enumerado ya. Las otras son bien manifiestas. Por tanto, eliminada esta posibilidad, nos acercamos mucho a la verdad, que es, como siempre, muy curiosa e interesante. —¿Poirot? —exclamé. —¿Qué otras cosas sabe? —Amigo mío, debe usted hacer sus propias deducciones. Tiene acceso a los hechos. Concentre sus células grises. Razone, no como hace Giraud, sino como Hércules Poirot. —Pero, ¿está usted seguro? —Amigo mío, por muchos conceptos he sido un imbécil, pero por fin veo claramente. —¿Lo sabe todo? He descubierto lo que Monsieur Renaud quería que descubriese cuando me envió a buscar. —¿Y conoce al asesino? —Conozco a un asesino. —¿Qué quiere decir? Estamos jugando un poco a los despropósitos. Hay aquí no un crimen, sino dos. El primero lo he resuelto. El segundo, bien, confesaré que no estoy seguro. —Pero, oiga, Poirot, creía que había usted dicho que el hombre del cobertizo había muerto de muerte natural. —Ta, replicó Poirot con una expresión de impaciencia favorita. —Sigue usted sin comprender. Puede uno tener un crimen sin un asesino, pero para que haya dos crímenes es esencial que haya dos cadáveres. Esta observación me pareció tan peculiarmente falta de lucidez que le miré con cierta inquietud. Pero su aspecto era perfectamente normal. De pronto se levantó y dirigióse a la ventana. —Aquí está —observó. —¿Quién? —Jacques Renaud. Le envié una nota a la villa pidiéndole que viniese. Esto cambió el curso de mis ideas y le pregunté a Poirot si sabía que Jacques Renaud había estado en Merlinville la noche del crimen. Había esperado coger a mi astuto amigo adormecido, pero como de costumbre era omnisciente. También él había investigado en la estación. Y sin duda la idea no es una originalidad nuestra, Hastings. El excelente Giraud ha hecho también probablemente sus preguntitas. —¿No cree usted? —dije y me detuve. —Ah, no, sería demasiado horrible. Poirot me dirigió una mirada interrogante, pero yo no dije más. Acababa de ocurrírseme que, aunque había 7 mujeres directa o indirectamente relacionadas con el caso, Madame Renaud, Madame Dubreuil y su hija, la misteriosa visitante y las 3 sirvientas, no había, con la excepción del viejo Augusto, que difícilmente podía tenerse en cuenta más que un hombre, Jacques Renaud, y que un hombre debía haber cavado la sepultura. No tuve tiempo de dar mayor desarrollo a la espantosa idea que se me había ocurrido, pues Jacques Renaud entró en la habitación. Poirot le recibió como hombre dispuesto a ir al grano. —Siéntese, Monsieur Renaud. Lamento infinitamente causarle esta molestia, pero quizá comprenderá usted que la atmósfera de la villa no me va muy bien. Monsieur Giraud y yo no estamos de acuerdo en todo. En sus tratos conmigo no se ha distinguido por la cortesía, y usted se hará cargo de que no me propongo que se aproveche de los pequeños descubrimientos que pueda yo hacer. —Exactamente, Monsieur Poirot —asintió el muchacho—. Este tipo Giraud es un bruto malcriado y me encantará ver cómo alguien le devuelve la pelota. —¿Puedo entonces pedirle a usted un pequeño favor? —Desde luego. Voy a rogarle que vaya a la estación del ferrocarril y tome el tren hasta la estación próxima, Avalac. Pregunte en el guardarropa si en la noche del crimen depositaron allí una maleta a 2 extranjeros. Es una estación pequeña y me parece casi seguro que lo recordarán. ¿Quiere usted hacerlo? —Naturalmente que lo haré —dijo el muchacho algo desconcertado, aunque presto a desempeñar el encargo. —Usted comprende que mi amigo y yo tenemos trabajo en otra parte —explicó Poirot—. Sale un tren dentro de un cuarto de hora, y voy a rogarle que no vuelva ahora a la villa, pues deseo que Giraud no tenga la menor idea de esta misión. —Muy bien, iré a la estación directamente. Y se puso en pie. La voz de Poirot le detuvo. —Un momento, Monsieur Renaud. Hay un pequeño detalle que no entiendo. ¿Por qué no hizo usted mención ante Monsieur Autet esta mañana de su estancia en Merlinville la noche del crimen? El rostro de Jacques Renaud se puso de color de grana. Con un esfuerzo se dominó. —Se ha equivocado usted. Estaba en Cherburgo, como se lo dije esta mañana al juez de instrucción. Poirot le miró con los párpados contraídos como los de un gato, hasta que solo dejaron ver un destello verde. —Entonces es una extraña equivocación la mía, pues también la padece el personal de la estación. Dice allí que llegó usted en el tren de las 11:40. Por un momento Jacques Renaud vaciló y luego tomó su partido.
¿Y qué importa si llegué? Supongo que no se propone acusarme de participación en el asesinato de mi padre, exclamó en tono altivo, echando atrás la cabeza. Desearía una explicación de la razón que le trajo usted aquí. Es bien sencilla. Vine para ver a mi novia, Mademoiselle Dubril. Estaba en vísperas de emprender un largo viaje, sin saber cuándo regresaría, y antes de partir quise reiterarle la seguridad de mi inquebrantable afecto. ¿Y en efecto, la vio usted?, preguntó Poirot sin apartar su atención del rostro del joven. Hubo una pausa apreciable antes de que Renaud contestase. Luego dijo: «Sí». ¿Y después? Descubrí que había perdido el último tren, y me fui a pie hasta Saint-Beuve, donde llamé a un garage y conseguí un coche para regresar a Cherburgo. ¿Saint-Beuve? Esto está a 15 kilómetros de aquí. Un paseo largo, monsieur Renaud. Me encontraba en disposición de andar. Poirot bajó la cabeza en señal de que aceptaba la explicación. Jacques Renaud recogió el sombrero y el bastón y salió. Un momento después, Poirot se puso en pie de un salto. «¡Aprisa, Hastings! ¡Vamos a seguirle!». Manteniéndonos a discreta distancia, fuimos tras él por las calles de Merlinville, pero al ver que se encaminaba a la estación, Poirot se detuvo. «Todo va bien», se ha tragado el anzuelo. Irá a Avalac y preguntará por la imaginaria maleta que dejaron allí los imaginarios extranjeros. Sí, amigo mío, todo ha sido invención propia. «¿Quería usted apartarle de aquí?». «Su penetración es sorprendente, Hastings. Si no tiene inconveniente, iremos ahora a la Villa Genevieve». Capítulo 18. Giraud actúa. Llegados a la villa, Poirot me condujo al cobertizo donde se descubrió el segundo cadáver. Sin embargo, no entró y se detuvo junto al banco situado a algunos metros de distancia que ya he mencionado. Después de contemplarlo por unos segundos, se encaminó desde allí con suma cautela al seto que señalaba el límite entre Villa Genevieve y Villa Marguerite. Retrocedió luego, haciendo con la cabeza una seña afirmativa. Volviendo al seto, separó los arbustos con las manos. «Si tenemos un poco de suerte», observó por encima del hombro, «Mademoiselle Martha puede encontrarse en el jardín. Deseo hablar con ella y preferiría no llamar formalmente a la Villa Marguerite. Ah, todo va bien. Aquí está. Psst, mademoiselle, un momento, s'il vous plaît». Me reuní con él en el momento en que Martha Dubril, algo sobresaltada al parecer, venía corriendo al seto en contestación a su llamada. «Una palabrita con usted, señorita, si me lo permite». «Con mucho gusto, monsieur Poirot». A pesar de aquella aquiescencia, su mirada parecía turbada y temerosa. «Señorita, ¿recuerda usted que el día en que estuve en su casa con el juez de instrucción, vino luego corriendo a mi encuentro por la carretera para preguntarme si había alguien sospechoso de participación en el crimen?» «Y usted me habló de 2 chilenos», dijo ella con voz desalentada, poniéndose la mano sobre el corazón. «¿Quiere volver a dirigirme la misma pregunta, señorita?» «¿Qué quiere usted decir?» «Esto, que si volviese a preguntármelo, habría de darle una contestación diferente. Se sospecha de alguien, pero no es un chileno». «¿Quién?». Y la palabra salió débilmente por sus labios entreabiertos. «Jacques Renaud». «¿Cómo?», gritó ella. «¡Jack! ¡Imposible! ¿Pero quién se atreve a sospechar de él?». «Giraud». «¿Giraud?», repitió la muchacha con el rostro ceniciento. «Me asusta ese hombre. Es cruel. Querría... Y se interrumpió. En su rostro iba formándose una expresión de resolución valerosa. Me di cuenta en aquel momento de que era una luchadora. Poirot la observaba también con atención. «¿Usted sabe, por supuesto, que estuvo aquí en la noche del asesinato?», preguntó. «Sí», contestó ella automáticamente. «Me lo dijo». «Fue una imprudencia haber intentado ocultar el hecho», se aventuró a añadir Poirot. Sí», contestó ella con impaciencia, «pero no podemos perder el tiempo en lamentaciones. Debemos encontrar un medio de salvarle. Es inocente, desde luego, pero esto no le servirá para nada con un hombre como Giraud, que tiene que pensar en su reputación. Ha de detener a alguien, y este será Jack». «Los hechos le serán contrarios», dijo Poirot. «¿Se da cuenta de esto?». Ella le miró cara a cara. «No soy una niña, caballero. Puedo tener valor y mirar los hechos de frente.
Es inocente y debemos salvarle. Había hablado con una especie de energía desesperada. Luego calló para pensar con las cejas fruncidas. «Señorita», dijo Poirot observándola con gran atención, «¿no hay algo que pudiera decirnos y que se ha callado?» Ella hizo una seña afirmativa con expresión perpleja. «Sí, hay algo. Pero apenas sé si querrá usted creerlo. Parece una cosa tan absurda». «Díganoslo de todos modos, señorita». «Es esto. Giraud, después de pensarlo más, me envió a buscar para ver si podía identificar al hombre que está ahí», indicó el cobertizo con un movimiento de la cabeza. «No pude, por lo menos no pude en aquel momento, pero desde entonces he estado pensando...» «Adelante». «Parece tan raro, y sin embargo estoy casi segura. Se lo diré a usted. En la mañana del día en que fue asesinado Monsieur Renaud, estaba paseando por este jardín cuando oí voces de hombres que disputaban. Aparté las plantas y miré a través. Uno de los hombres era Monsieur Renaud y el otro un vagabundo, un hombre de aspecto sórdido, vestido de harapos, que lloriqueaba y amenazaba alternativamente. Deduje que le estaba pidiendo dinero, pero en aquel momento mamá me llamó desde la casa y hube de irme. Nada más, solo que estoy casi segura de que el vagabundo y el hombre muerto de ese cobertizo son la misma persona». Poirot lanzó una exclamación. «¿Pero por qué no lo dijo antes, señorita?» «Porque al principio solo tuve la impresión de que conocía vagamente aquella cara. El hombre iba vestido de otro modo y al parecer pertenecía a una clase social superior». Llamó una voz desde la casa. «Es mamá», murmuró Marta. «Debo irme». Y se alejó deslizándose por entre los árboles. «Venga», dijo Poirot, y cogiéndome el brazo se volvió en dirección a la villa. «¿Qué piensa realmente?», le pregunté con alguna curiosidad. «¿Es esta historia cierta o la ha compuesto la muchacha para apartar las sospechas de su enamorado?» «Es una historia curiosa», dijo Poirot, «pero yo creo que es la pura verdad. Sin pensarlo, Marta nos ha dicho la verdad sobre otro detalle e incidentalmente ha desmentido a Jacques Renaud. ¿Advirtió usted su vacilación cuando le pregunté si había visto a Marthe Dubreuil en la noche del crimen? Se detuvo y dijo luego sí, y yo sospeché que mentía. Era para mí necesario ver a Marta antes que él pudiese prevenirla. 3 palabritas me han dado la información que quería. Cuando le he preguntado si sabía que Jacques Renaud estuvo aquí aquella noche, ha contestado, me lo dijo. Ahora bien, Hastings, ¿qué estaba haciendo aquí Jacques Renaud aquella memorable noche? Y si no vio a Marta, ¿a quién vio? «Seguramente, Poirot», exclamé horrorizado. «Usted no puede creer que un muchacho como este asesinaría a su propio padre». «Amigo mío», dijo Poirot, «continúa usted dominado por un sentimentalismo increíble. He visto a 7 madres asesinar a sus hijitos para cobrar un seguro. Después de esto puede uno creer cualquier cosa, ¿no le parece a usted?» «¿Y el motivo?» «Dinero, por supuesto. Recuerde que Jacques Renaud pensaba que recibiría la mitad de la fortuna de su padre a la muerte de éste». «Pero el vagabundo, ¿qué venía a hacer aquí?» Poirot encogió los hombros. «Giraud dirá que era un cómplice, un apache que ayudó al joven Renaud a cometer el crimen y que fue convenientemente quitado del medio después». «¿Y el cabello alrededor de la daga? ¿El cabello de mujer?» «Ah», contestó Poirot con amplia sonrisa, «esa es la flor y nata de las bromitas de Giraud. Según él, no es de mujer. Recuerde que los jóvenes de nuestros días llevan el cabello hacia atrás desde la frente y alisado con pomadas. Por tanto, algunos de esos cabellos son de longitud considerable». «¿Y usted también cree eso?» «No», dijo Poirot con curiosa sonrisa, «porque sé que es un cabello de mujer y sé más aún de qué mujer». «Madame Dubreuil», anuncié yo con acento positivo. «Quizá», dijo Poirot mirándome con expresión burlona, pero no consentí en molestarme. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté al entrar en el zaguán de la Villa Genevieve. «Deseo hacer un registro entre los enseres de Jacques Renaud. Esta es la razón de que le haya alejado de aquí por unas cuantas horas». Limpia y metódicamente, Poirot abrió uno tras otro todos los cajones, examinó el contenido y lo volvió todo exactamente al sitio que ocupaba.
Era una tarea singularmente pesada y aburrida. Poirot fue repasando cuellos, pijamas y calcetines. Un ronroneo que llegaba del exterior me arrastró a la ventana. Instantáneamente me sentí agitado. «¡Poirot!», exclamé. «Acaba de llegar un coche. En él vienen Giraud, Jacques Renaud y 2 gendarmes». «¡Sacre tonnerre!», gritó Poirot. «¿No podía esperar ese animal de Giraud? No voy a poder dejarlo todo como estaba, en el último cajón, con el debido cuidado. ¡Démonos prisa!». Sin ceremonia, echó al suelo todos los objetos, corbatas y pañuelos en su mayor parte. De pronto, con un grito de triunfo, Poirot se echó sobre un objeto, un pequeño cuadrito de cartón, evidentemente una fotografía. Metiéndosela en el bolsillo, volvió todo lo demás, revuelto al cajón, y cogiéndome por el brazo, me llevó fuera de la habitación y escalera abajo. En el zaguán estaba Giraud contemplando a su prisionero. «Buenas tardes, Giraud», saludó Poirot. «¿Qué tenemos aquí?». Giraud indicó a Jack con la cabeza. «Estaba intentando escabullirse, pero yo he sido demasiado vivo para él. Está detenido como culpable del asesinato de su padre, Pablo Renaud». Poirot giró sobre sí mismo para mirar al muchacho, que se apoyaba inerte contra la puerta con el rostro color de ceniza. «¿Y qué me dice usted de esto, joven?». Jacques Renaud le miró sin expresión. «Nada», contestó. Capítulo 19. Hago uso de mis células grises. Me encontraba aturdido. Hasta el último momento no pude decidirme a creer que Jacques Renaud pudiera ser culpable. Cuando Poirot le provocó, esperé una vibrante proclamación de inocencia. Pero ahora, observándole tal como estaba, apoyado contra la pared, blanco y decaído, y oyendo de sus propios labios la condenadora admisión, no dudé más. Pero Poirot se había vuelto hacia Giraud. «¿En qué se funda usted para detenerle?». «¿Espera acaso que se lo diga?». «Por pura cortesía, sí». Giraud le miró con expresión dudosa. Estaba atormentado entre el deseo de negarse en redondo y el placer de triunfar sobre su adversario. «Supongo que se figura usted que me he equivocado», dijo desdeñosamente. «No me sorprendería», contestó Poirot con ligera malicia. El rostro de Giraud se puso más encendido. «Pues bien, venga conmigo, usted mismo juzgará». Y entramos en el salón, cuya puerta acababa de abrir, dejando a Jacques Renaud al cuidado de los otros 2 hombres. «Ahora, Poirot», dijo Giraud con marcado acento de ironía, dejando el sombrero sobre la mesa, «voy a darle una pequeña conferencia sobre el trabajo del detective. Voy a mostrarle cómo trabajamos los modernos». «Bien», replicó Poirot poniéndose en la actitud del que se prepara a escuchar. «Y yo voy a mostrarle cuán admirablemente sabemos escuchar los de la vieja guardia». Y echándose hacia atrás, cerró los ojos, que volvió a abrir por un momento para observar. «No tema que me quede dormido, escucharé con la mayor atención». «Naturalmente», empezó a decir Giraud, «yo vi muy pronto que esa historia de los chilenos era una invención. Había en el caso 2 hombres, pero no eran misteriosos extranjeros. Todo esto era una pantalla». «Muy hábil hasta aquí, mi querido Giraud», murmuró Poirot, «especialmente después de esa pícara jugarreta de la cerilla y la punta del cigarrillo». Giraud le dirigió una mirada feroz, pero continuó. «Tenía que haber un hombre relacionado con el caso para acabar la sepultura. A ningún hombre le aprovecha verdaderamente el crimen, pero había uno que creía que le aprovecharía. Me enteré de la disputa de Jacques Renaud con su padre y de las amenazas que indirectamente había hecho. El motivo estaba establecido. Vamos ahora a los medios. Jacques Renaud estuvo aquella noche en Merlinville. Ocultó esta circunstancia y esto convertía la sospecha en certidumbre. Encontramos luego una segunda víctima, apuñalada con la misma daga. Sabemos cuándo ésta fue robada. El capitán Hastings, aquí presente, puede fijar la hora. Jacques Renaud, llegado de Cherburgo, era la única persona que podía haberla cogido. He hecho las comprobaciones necesarias respecto a todas las otras personas de la casa». Poirot le interrumpió. «Se equivoca usted. Hay otra persona que pudo haber cogido la daga». «Se refiere a Stonor. Llegó a la puerta delantera en un automóvil que le había traído directamente de Calais. Créame, lo he examinado todo. Jacques Renaud llegó en tren. Entre su llegada y el momento en que se presentó en la casa transcurrió 1 hora.
Vio, sin duda, al capitán Hastings y a su compañera cuando salían del cobertizo. Entró él, tomó la daga y fue a clavársela a su cómplice. —¡Que estaba ya muerto! Giraud encogió los hombros. —Es posible que no se diese cuenta de esto. Pudo haber creído que dormía. Sin duda estaban citados. De todos modos, sabía que este aparente segundo asesinato complicaría mucho el caso, y así fue. —Pero esto no podía engañar a Giraud —murmuró Poirot. —Está usted mofándose de mí, pero le daré una prueba última e irrefutable. La historia de Madame Renaud era falsa, inventada del principio al fin. Creemos que había amado a su marido y, sin embargo, mintió para proteger al asesino. ¿Por quién mentiría una mujer? A veces por sí misma, muy a menudo por el hombre a quien ama, siempre por sus hijos. Esta es la última, la irrefutable prueba. No hay manera de esquivarla. Giraud se detuvo encendido y triunfante. Poirot le miró con firmeza. —Tal es mi caso —siguió aquel—. ¿Qué tiene usted que contestar? Solo hay una cosa que ha dejado usted de tener en cuenta. ¿Qué cosa? Es de presumir que Jacques Renaud supiera que estaba construyéndose un campo de golf. Tenía que suponer que el cadáver sería descubierto casi inmediatamente en cuanto empezasen a cavar el búnker. Giraud soltó la carcajada. —Pero esto es una idiotez. Él quería que fuese descubierto el cadáver. Hasta que esto sucediera, solo podía haber presunción de la muerte de su padre y había que serle imposible entrar en posesión de la herencia. Mientras Poirot se ponía en pie, vi asomar el vivo destello verde a sus ojos. —Entonces, ¿por qué enterrarle? —preguntó muy suavemente. —Reflexione, Giraud. Puesto que era beneficioso para Jacques Renaud que el cadáver fuese descubierto sin demora, ¿por qué cavarle una sepultura? Giraud no contestó. La pregunta le había cogido desprevenido, y encogió los hombros como para indicar que aquello no tenía importancia. Poirot se encaminó a la puerta. Yo le seguí. —Y hay otra cosa que usted ha dejado de tener en cuenta —dijo por encima del hombro. —¿Qué cosa es esa? —El trozo de tubería de plomo —dijo Poirot, y salió de la habitación. Jacques Renaud continuaba en el zaguán de pie y con el rostro blanco e inexpresivo. Pero al salir nosotros al salón, levantó la vista bruscamente. En el mismo momento se oyeron pisadas en la escalera. Por ella descendía Madame Renaud. Al ver a su hijo entre los dos esbirros de la ley, se detuvo como petrificada. —¡Jack! —balbuceó. —¡Jack! ¿Qué es esto? Con el rostro descompuesto, él la miró. —Me han detenido, madre. —¿Cómo? Lanzando un grito penetrante, y antes que nadie pudiera llegar hasta ella, osciló y cayó pesadamente. Los dos corrimos a levantarla. En un instante Poirot volvió a ponerse en pie. Tiene un corte profundo en la cabeza producido por un saliente de los peldaños. Me figuro que hay también una pequeña conmoción interior. Si Giraud quiere una declaración de ella, tendrá que esperar. Probablemente continuará sin conocimiento durante una semana. Dionisia y Francisca habían acudido en socorro de su ama. Dejándola con ellas, Poirot salió de la casa. Caminaba mirando al suelo, con la cabeza baja y la frente contraída. Por algún rato no hablé, pero por fin me aventuré a hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que, a pesar de todas las apariencias en contra, puede ser culpable Jack? De momento, Poirot no contestó, pero tras una larga espera, dijo gravemente: «No lo sé, Hastings. Hay solo una probabilidad de que sea así. Por supuesto, Giraud está enteramente equivocado del principio al fin. Si Jacques Renaud es culpable, lo es a pesar de los argumentos de Giraud, no a causa de ellos. Y la acusación más grave que podría hacérsele solo la conozco yo». «¿Cuál es?», le pregunté impresionado. «Si usara usted sus células grises y viese todo el caso tan claramente como lo veo yo, también la descubriría, amigo mío». Esta era una de las que yo llamaba contestaciones irritantes de Poirot. Pero él continuó, sin esperar a que yo hablase. «Vámonos, paseando hasta el mar. Nos sentaremos en esa pequeña duna que domina la playa y repasaremos el caso. Sabrá usted todo lo que yo sé,
pero prefiero que alcance la verdad por sus propios esfuerzos, no porque yo le lleve de la mano. Nos situamos en la eminencia cubierta de hierba, como lo había propuesto Poirot, de cara al mar. «Piense, amigo mío», dijo Poirot con acento alentador. «Ordene sus ideas. Sea metódico. Ahí está el secreto del éxito». Procuré obedecerle, despertando en mi memoria todos los detalles del caso, y de repente me sobresalté al ver iluminada mi conciencia por un resplandor sorprendente. Temblando, di forma a mi hipótesis. «Tiene usted una pequeña idea, por lo que veo, amigo mío. Perfectamente. Progresamos». Me enderecé en mi asiento y encendí la pipa. «Poirot», le dije, «me parece que hemos sido extrañamente descuidados. Digo, hemos, aunque me atrevo a añadir que yo estaría más cerca de la meta. Pero debe usted pagar su multa por su decidido empeño en guardar las cosas secretas. Vuelvo pues a decir que hemos sido extremadamente descuidados. Hay alguien a quien hemos olvidado». «¿Quién?», preguntó Poirot parpadeando. «Georges Cunha».